Buenos días. Buenos días. Feliz sábado para todos. Feliz sábado. Me alegré cuando ahorita estábamos sentados ahí y vi entrando a Ramón y a toda la familia. Yo pensé que ya no venías. Me alegra que estés aquí. Así que, por extensión, estamos felicitando a tu esposa por el Día de las Madres. Ahí están los regalitos. Sabemos que merece mucho más que eso. Y para criar esa cantidad de hijos así, tan bien criados. Quería más. Y entonces, están invitados para después del culto que hay paclac ahí, para que compartan con nosotros. Entonces, que Dios los bendiga mucho. Y antes de comenzar, yo quisiera que me acompañara inclinando el rostro para tener unas palabras de oración. Eterno y amante Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, nuevamente, por todas las bendiciones que tú nos has dado en nuestra vida. Gracias, Señor, por toda la inspiración de tu santa y divina palabra en aquellos hombres santos tuyos que a través de tantos siglos nos escribieron estas verdades, estos consejos, estos ejemplos tan lindos, Señor, que si nos guiamos por ellos, conforme a lo que tú deseas, andaremos en una vida pura, en una vida de santidad, en una vida correcta, y el enemigo nada podrá contra nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras caídas, ya sean de pensamientos, palabras o acciones, Señor, Jesús ya venció en la cruz del Calvario aquel que tenía el poder de la muerte. Ya el enemigo es un enemigo derrotado para honra y gloria de tu nombre, y por eso te damos gloria. Amén. Gracias, Señor, porque Él nada tiene contra nosotros. Y ayúdanos a decir ese versículo tan lindo que para mí significa tanto, que está en Juan 14, cuando Jesús dijo: viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene en mí. Sí, Señor, cuánto diéramos, al menos yo, en este momento, por poder decir un día, así como Jesús dijo: viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene en mí. Que ese sea el deseo de cada uno de los que estamos aquí, Señor, que cuando el enemigo de las almas venga a nuestra vida, venga a acusarnos, venga a tentarnos, venga a hacernos todo aquello que Él nos quiera hacer para destruirnos, que Él no pueda nada contra nosotros, porque tú, Señor Jesús, vivas en nuestra vida de una manera plena, porque nosotros lo hayamos permitido. Gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones, gracias por el perdón de nuestras faltas y pecados, y sobre todas las cosas, Señor, por la limpieza de ellos. En el santo nombre de Jesús y por la inspiración de tu Espíritu Santo Consolador, te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén. Entonces, los que tienen Biblia en su Biblia, los que tienen Biblia en el teléfono, los invito a buscar en este instante la palabra de Dios. La lectura bíblica que leía nuestro hermano César, por cierto, muy bien leída. Lo invito a leer conmigo, que me acompañen, y más que me acompañen, a alguien que tenga una voz fuerte, que tenga el deseo de leer y compartir la lectura bíblica de Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Y el que la encuentre se pone en pie y la lea en voz fuerte. Amén. Gracias, Jesús María. Uno de los textos para mí más bonitos del libro de Apocalipsis y de la Biblia, un pasaje muy bonito, y aún mucho más la profundidad que tiene este pasaje de Apocalipsis 14, 13, en todo el significado que tiene, no solo como texto, sino en el contexto en el cual se está escribiendo. Y sobre eso quisiera en esta mañana compartir, pero antes de pasar a entrar totalmente en la materia, aunque es parte de la materia, yo quisiera hablarle algunos puntos que sé que a algunos les gustan, sé que a algunos les interesan. Es un tema muy bonito, muy interesante, y es el de la astronomía. El otro día estábamos en el trabajo allí con César y nos pusimos a comentar, recién empezando la mañana, y hablábamos acerca de cómo es posible que los astrónomos, los científicos altos de la NASA, que tienen tanto conocimiento acerca de la astronomía, del espacio, que miran a través de esos telescopios, que van con sondas espaciales hasta allá, hasta quién sabe dónde, y analizan y ven tanto, ¿cómo es posible que lleguen a ser ateos, que lleguen a ser incrédulos, que lleguen a ser escépticos en relación a la existencia de un diseñador, aunque sea? Aunque no quieran reconocer que es Dios, que es el Dios que nosotros adoramos, que es Jehová, el de la Biblia, al menos tendrían que entender que hay un diseñador, un creador,
que hizo y compuso este universo tan complejo. Desde el átomo más imperceptible, el microcosmos, hasta el macrocosmos, hasta los planetas más grandes, las galaxias, los conglomerados de galaxias del universo, con esos grandes telescopios que están puestos en los diferentes lugares de la Tierra, fuera de la atmósfera de la Tierra, observando hasta 15.000 millones de años luz hacia adelante, prácticamente, increíble. ¿Cómo es posible que ellos no logren entender que en tanto orden, como les decía, desde el macrocosmos, lo máximo, lo más grande, hasta el microcosmos, lo que mira el microscopio, ¿cómo es que no pueden entender que realmente existe un diseñador detrás de todas las cosas? Hay algo que dicen los astrónomos, y es que nuestra galaxia, la Vía Láctea, donde vivimos, existen 100.000 millones de estrellas, que son 100.000 millones de soles. Nuestra estrella principal se llama el Sol. No es que sean soles, Sol es el nuestro. El nuestro es una estrella, considerada una enana amarilla, pero se llama Sol, es el nombre propio que tiene, así como las estrellas de la constelación de Orión, que tienen sus nombres. Como cada estrella del universo tiene su nombre, nuestra estrella, la que nos alumbra en nuestro sistema planetario, se llama Sol, pero es una estrella más. Y existen 100.000 millones de estrellas calculadas en nuestra galaxia, pero cada una de esas estrellas tiene un sistema planetario. Nuestro sistema solar tiene 9 planetas reconocidos, con sus lunas y todo lo demás. Pero más allá, todas las otras 100.000 millones de estrellas aproximadas que existen en nuestra galaxia, imagínense que tengan nada más que a un planeta por cada una. ¿Cuántos planetas serían solo en nuestra galaxia? La galaxia más próxima a nosotros, la más cercana, es Andrómeda, y considerada de unos 200.000 millones de estrellas, 200.000 millones de soles más. ¿Con cuántos planetas tiene cada una de esas estrellas? Pero imagínense que los científicos estiman que existen 200.000 millones de galaxias en nuestro universo. 200.000 millones, multiplíquenlo por la cantidad de estrellas que tienen. 200.000 millones aproximadas de estrellas cada uno. Ese número no se puede decir aquí. Terrible, grande. Y eso es un universo finito dentro de los conocimientos de la astronomía, de la ciencia, de lo que estiman. Entonces, ¿cuántos planetas? ¿Cuántas galaxias? Y hay algo que sí nosotros conocemos como adventistas. Y Elena de White lo deja bien claro. Y en la Biblia se puede demostrar, no es el tema de hoy demostrarlo, se puede demostrar. Existen mundos habitados donde Dios creó vida, donde existen esos seres que nunca cayeron en el pecado como el planeta Tierra. Entonces, ¿cuántos mundos Dios creó en este vasto universo? Y vamos a hablar del que conocemos o del que se estima que se conoce, no del infinito universo que Dios hizo. Entonces, ¿cuántos seres existen en este universo? Ahora, mi pregunta, ¿a cuántos aquí les gusta ser turistas? Number one. Aunque vengo de Cuba. Y el único país que he visitado fuera de Cuba es este. Pero yo digo que cuando esté en la eternidad, Dios me va a tener que poner a mí una cadena en los pies para yo no moverme de la tierra más. Me va a tener que controlar porque voy a estar visitando y yendo a donde me pueda ir. Porque en este mundo anhelo ir a tantos lugares que sé que no voy a poder ir todavía en el poco tiempo que queda. Pero allí, ¿quién me aguanta? Qué lindo poder visitar todos los planetas, donde existen todos los seres del universo creado por Dios. Maravillas, planetas con 7 lunas, como Elena de White vio en ese planeta de 7 lunas, 9 lunas, 10, quién sabe cuántas lunas. Planetas increíbles, de formas tremendas, porque es que la mente de Dios es infinita y la creación de Él es tan variada que nos va a sorprender. Y entonces muchos dicen, no, me voy a aburrir la eternidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llegar ahí para ver qué vamos a hacer. Que no nos va a alcanzar ni la eternidad para disfrutar la eternidad. Y eso es lo lindo de todo. Qué lindo entonces poder visitar todos los planetas. Un privilegio maravilloso. Pero otra de las cosas especiales, a mí me gusta mucho el béisbol. El béisbol es el deporte nacional de Cuba. Y aquí en Estados Unidos, lo máximo del béisbol es las grandes ligas del béisbol, que ya empezaron hace poco ahora de nuevo. El año pasado fueron campeones los Astros de Houston. Y existe un salón, que es el Hall de la Fama, el Salón de la Fama en Cooperstown. Y ahí se ponen los nombres de los grandes jugadores de béisbol a través de la historia de las grandes ligas. Y quedan perpetuados para siempre sus nombres allí, reconocidos. Y hay muchos deportes que tienen salones de la fama. El atletismo internacional y el deporte olímpico. El campeón olímpico nunca pierde la medalla. Un campeón mundial la pierde porque viene otro, 4 años después, campeón mundial y ya se olvida. Fue campeón, queda en los registros de la historia.
Pero el que es campeón olímpico para siempre. Es una garantía ser campeón olímpico en Cuba, porque ustedes saben que hace el gobierno aquel que no da nada, al menos por la Organización Mundial Olímpica o el COI, el Comité Olímpico Internacional, se le da $300 cada mes a cada campeón olímpico. En Cuba, no sé cuánto le den en el resto del mundo, pero en Cuba al menos le dan eso. Y $300 al mes allá es bastante dinero, y de por vida se lo pagan porque es campeón olímpico. El campeón olímpico es campeón olímpico para siempre. Su nombre queda perpetuado en los anales del Comité Olímpico Internacional. Entonces, qué lindo es tener el nombre de uno perpetuado en un lugar de esa manera, reconocido para siempre. Es una maravilla. Pero no solo eso, también, ¿a cuántos les gustaría? Yo sé, no hablen. Alguien debe tener su personaje favorito en el mundo, que lo admira. Hoy en día se admira mucho a CR7, Cristiano Ronaldo, Real Madrid, a Messi, y de ahí para allá, ¿a cuántos nos admiramos? ¿Cuántos nos admiran? Angelina Jolie, Brad Pitt, quién sabe quién, cuántos. Todo el mundo admira, anhela conocer a alguien. Madonna, en la época de Madonna, ¿cuántos quisieron conocer a Elvis Presley? Hay muchas maneras de buscar y buscar personas y personas. Pero qué lindo podría ser tener el privilegio de estar bien cerca de una de estas personas que nosotros admiramos. Que quisiéramos al menos un día conversar con ellos, estar cerca de ellos, vivir cerquita, ser vecinos quizás de esas personas. Es un privilegio, es una oportunidad muy grande. Y estoy poniendo esos ejemplos del mundo secular. Entonces, pero otro de los puntos es que esos nombres nuestros estén puestos, no como están puestos en Nueva York, pero sean puestos de esa manera. Cuando las Torres Gemelas fueron derrumbadas, allí en Nueva York están los nombres de todos los que perecieron, pero están allí en una tarja, están puestos con letras allí reconocidos. Qué lindo sería tener nuestros nombres en un lugar así, que todo el mundo viera y reconociera, no de esa manera, pero de una manera semejante en el sentido de tener nuestros nombres puestos. ¿Y por qué le digo todo esto? Esta mañana vamos a estudiar un tema que yo cuando empezaba en la iglesia, yo no fui adventista siempre, aunque siempre fui adventista, y parece una contradicción lo que digo, porque donde único me bauticé fue en la iglesia adventista. Yo empecé visitando la iglesia evangélica de los Pinos Nuevos, es una iglesia evangélica en Cuba, muy famosa allá en Cuba, y por lo menos en la zona central del país donde soy yo, bien fuerte que es esa obra. El Seminario Nacional está ahí, en el centro de mi provincia, 14 kilómetros solo de donde yo vivo. Y después estuve estudiando con los Testigos de Jehová un año y medio. Mis tíos, como lo he dicho varias veces, son dirigentes de los Testigos de Jehová, hermanos de mi mamá, allá en el pueblo mío. Y algo que yo comencé a leer cuando empezaba en la Biblia, cuando empecé a escuchar las cosas que hablaban, me llamó mucho la atención. Y fue el tema de los 144,000. Yo siempre, cuando vi aquello, me llamó tanto la atención, me cautivó tanto, me gustó tanto, que yo anhelé de primer momento ser parte de ese grupo. Siempre lo quise ser. Hasta que un día sufrí un chasco, empezando con mis tíos, estudiando con ellos. Los Testigos de Jehová todos los años, coincidentemente en el tiempo que se celebra la Semana Santa en el mundo, ellos celebran como esa Semana Santa, especialmente la conmemoración le llaman, que es la Santa Cena, que nosotros hacemos comúnmente, le llaman el servicio de la conmemoración. Y en ese día me invitaron la primera vez que estuve estudiando con ellos, empezando con ellos, y fui, el tío mío menor, el hermano menor de mi mamá, él me invitó, era el que me estaba dando los estudios, y me dijo, vamos a la conmemoración, vamos, y me puso a hablarme que era una cosa interesante, bonita, y yo más o menos no entendía mucho, y fui. Y entonces yo llego, cuando pasé la primera pena de mi vida allí, bien grande, pasé la pena delante de todo el mundo, porque cuando estaban pasando el pan y estaban pasando el vino, yo iba a comer. Y me aguantó delante de todo el mundo, frénate. Y yo, pero qué cosa, pero yo iba a comer. Entonces me dice, no puedo comer. ¿Pero cómo que no puedo comer? No, los Testigos de Jehová enseñan esta doctrina que es simbólico. Pasan simbólicamente el pan y el vino y nadie lo come ni lo bebe, excepto que me dijo que solo los 144,000. Le dije, pero ¿cómo que quiénes son los 144,000? ¿Cómo tú sabes quiénes son? Y entonces me dijo, no, eso, el cuerpo gobernante. Buenas. Que Dios los bendiga. ¿Cómo tú sabes quiénes son? Le digo yo. Le dije, no, eso solo lo sabe el cuerpo gobernante ungido en Brooklyn. Entonces, dice un texto que el Espíritu dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y le dije, pero ven acá, si yo siento que el Espíritu me lo está diciendo a mí en mi corazón.
que yo pertenezco a ese grupo, yo quiero ser de ese grupo. ¿Cómo no? Adelante todo el mundo empecé a discutirle y más pena le hice pasar también a él, porque me sacó de paso y yo no me lo esperaba, ni me preparó de antemano para eso, yo no sabía. Yo iba a comer, yo iba a beber. Y cuando me prohibió todo aquello, todo el mundo se quedó así alarmado, yo veía la cara de todo el mundo y yo, ahí todo el mundo se quedó en shock. Y entonces salgo de allí y no entendía. Y le pregunté, me dijo, tú eres muy caprichoso, tú eres muy cabezón, me decía él. Pero, tío, yo quiero que tú me expliques, a ver, ¿cómo tú sabes quiénes son los 144.000? ¿Cómo esa gente de Brooklyn saben quiénes son? Si tú dices que es el Espíritu que da testimonio de nuestro Espíritu, el Espíritu de Dios me está dando testimonio a mí, yo siento que pertenezco a ese grupo. ¿Cómo tú vas a decir que no? ¿Quién me va a decir que no? La gente de Nueva York, ¿cómo lo saben ellos? Le digo yo, no vaya a cómo explicarme, porque no tiene explicación. Y entonces, a partir de allí, aquello me chasqueó. Y yo seguí estudiando con ellos hasta que me hago adventista, gracias a Dios. Y conozco el mensaje adventista, me bautizo en la iglesia adventista, pero siempre tuve aquella cosa de los 144.000. Y cuando empiezo a estudiar el mensaje de la iglesia adventista, empiezo a estudiar este tema, me llamó tanto la atención. Cuando empecé a conocer cómo la iglesia adventista estudia las profecías de la Biblia, cómo estudia el libro de Daniel, cómo estudia el libro de Apocalipsis, me busqué los comentarios. Cuando me encuentro el primer comentario de la iglesia, que fue el del pastor Urias en mí, uno de los pioneros del adventismo, él hace un comentario del libro de Daniel, uno de Apocalipsis, me fui a ese tema de los 144.000, me encantó todo lo que se dice, y con Urias en mí coinciden todos los comentaristas prácticamente de la iglesia adventista, en todos los comentarios de Apocalipsis, hablando sobre el término de los 144.000, pero hubo algo un poco que también me desesperanzó más adelante, porque yo me puse a sacar cuentas por una cosa. Dije, bueno, si un día yo me tengo que morir en esta tierra antes que Cristo venga, no voy a ser de ese grupo. Que muera por enfermedad, que muera porque Cristo no haya venido y muera de vejez, quién sabe, por tantos motivos que uno puede morir. Y entonces yo siempre anhelé ser de ese grupo, anhelo ser de ese grupo, quiero ser de ese grupo. Y siempre me pregunté, entonces, ¿cómo es posible que yo no sea si yo quiero ser? Aún seguía luchando contra los comentarios, lo que decían allí, porque no entendía del todo, porque en mi corazón yo quería ser de ese grupo y decía, puedo morir. Y el comentario que te encuentras en cualquier libro de la iglesia adventista, de la teología adventista, es ese, que son los que estén vivos en el momento de la crisis final, de la historia de esta tierra, de los eventos de la ley dominical, lo que pasa en ese tiempo de la gran tribulación del tiempo de angustia de Jacob, eso van a ser parte de los 144.000. No es un número literal, ahí no vamos a caer porque en eso tendríamos por un sermón solo también. Es un número simbólico, está simbolizando a un grupo, pero no es un número literal. Entonces no voy a ir allí porque eso tiene para otro sermón. Y Alba está diciendo que sí, Alba sabe que sí. Entonces no vamos al término de la literalidad o no literalidad del número, sino que estamos hablando como tal del grupo y supuestamente quienes pueden pertenecer. Y yo siempre tuve mi lucha. Yo quería ser de ese grupo, pero no le veía más luz a lo que yo quería buscar y estaba de acuerdo conforme a lo que leía, hasta ahí, pero no veía más. Y un día me estoy leyendo este libro que para mí fue el primer libro de Elena White que yo me leí. Está entre mis favoritos, primeros escritos. Lo que es El conflicto de los siglos, es mi favorito. Pero El deseado de toda la gente, El conflicto de los siglos, Patriarcas y Profetas, para mí están en la cúpula. Y viene siendo El deseado de toda la gente y El conflicto de los siglos viene siendo como una ampliación de lo que ella escribió en este libro. Porque aquí está la historia, casi que está en El conflicto de los siglos, y después la que sigue en El deseado de toda la gente, lo que aquí está bien sintetizada, bien reducida, las visiones se ven más cortitas, más concisas, pero al final casi que se parecen a los dos libros. Y este libro es una maravilla. Y lo mejor de este libro es que, desde que tú te encuentras, las primeras páginas, que se llama así, Mi primera visión, es impactante. Me encantó, que es donde está ese himno famoso que a todo el mundo le encanta, que se enamora de él, que canta el coro ese de Chile, La lengua de Canaán. Donde esa muchacha tiene tremenda voz y a la vez dice esa poesía relatando parte de esta visión que está aquí en este primer capítulo del libro, Primeros Escritos, hablando de la primera visión que Elena de White tuvo en su momento. Entonces, leyendo este libro, hubo algo que me impactó y me hizo pensar diferente y se me alumbró como una chispa en la cabeza y se me alumbró la esperanza en el corazón y eso me hizo ir más a fondo a indagar, a investigar, a buscar, porque vi el pie como que de que sí tenía la oportunidad, aunque muriera, de ser de los 144.000. Y es lo que quisiera demostrarles en esta mañana. Aún nosotros tenemos la esperanza de ver a Cristo venir en gloria vivos, porque nos queda poco tiempo en este mundo. Pero aún si tenemos que morir, ser mártires, porque van a haber algunos que habemos de ser mártires, porque me voy a incluir, no sé quién, antes de que Cristo venga, alguno quizás muera
Nosotros no somos dueños de la vida. En los pocos años que Cristo pueda venir, yo puedo salir de aquí para mi casa y me puedo morir. Eso es real. Solo para estar muerto hay que estar vivos. Una enfermedad, un accidente, no sé, solo Dios sabe. Y entonces, cuando vi que yo, aún estando muerto en el Señor, puedo levantarme y ser parte de este grupo, me dio mucha alegría. Porque es algo esperanzador. Yo quiero ser de ese grupo. Y por eso hablaba de los privilegios al principio. Esos privilegios. Uno de los privilegios de los 144.000 es visitar todos los mundos. Ese no lo va a tener más ningún redimido. Solo los 144.000 podrán ser esos turistas universales. Qué cosa más linda. No, más nadie. Los otros podrán visitar, los otros redimidos, muchos lugares, pero no todos los mundos. Ese es el privilegio único de los 144.000 que habla la Biblia. Y otro de los puntos es que solo los 144.000 pueden entrar en el templo de Dios. Más nadie. De ninguno de los redimidos de todas las épocas pueden entrar en el templo de Dios. Y recuerden quiénes eran los únicos que entraban en el templo de Dios en la tierra. Eran los sacerdotes, y el sumo sacerdote solo era el único que entraba hasta el lugar santísimo una vez al año, en el día 10 del mes séptimo del calendario hebreo, que era el día de la expiación. Entonces, es un privilegio poder entrar dentro de ese templo de Dios. Y solo los 144.000 tienen ese privilegio. Es decir, que es un grupo privilegiado. Son los únicos que pueden visitar todos los mundos, todos los planetas, donde están todos los seres que Dios creó. Entonces, otro de los privilegios es que sus nombres son los únicos que van a estar inmortalizados, escritos en letras de oro, no sé si es en piedras de qué tipo, si es mármol, pero van a ser inmortalizados esos nombres, como un hall de la fama, un salón de la fama, por la eternidad. Cosa lindísima, especial. Y otro de los puntos que hablaba es el privilegio de la cercanía de Dios. Ese grupo va a ser el segundo grupo. Dios va a estar circundado en su trono por varios anillos de los redimidos. Y el primer anillo que va a circundar el trono de Dios, más cerca del trono de Dios, y es un privilegio. Cuando vamos a un estadio, ¿qué queremos? El palco. Estar ahí atrás, lo último no es fácil, no se ve el juego de la misma manera. Cuando vamos a un teatro, queremos el palco, queremos los palcos. Y más el palco presidencial, que siempre hay que tener todos los privilegios, en todos los estadios, en todos los teatros. Entonces, imagínense estar bien cerca, ahí, de la plataforma, cerca de donde está Dios, cerca de su trono, el más cerca. Pues los primeros van a ser aquellos que murieron siendo tizones arrebatados del incendio de una manera milagrosa, tremenda, que fueron fieles a Dios en un momento de prueba bien terrible, duro. Van a ser los que más cerca van a estar. No sabemos quiénes Dios elija de esos. Y después el segundo grupo que va a circuir el trono de Dios va a ser el de los 144.000. Después va a estar el de los mártires de Jesús. Y fíjense, ser mártir es mártir. Tremendo privilegio. Pero van a ser los terceros, los 144.000 van a estar en el otro círculo. Y por último van a estar todos los redimidos de todas las épocas, circundando el trono de Dios. Pero los 144.000 van a ser los que van a tener el segundo anillo alrededor del trono de Dios. Gran privilegio. Entonces, ¿cuántos privilegios hay ser parte de ese grupo? Es una bendición, una maravilla, y por eso yo quiero estar allí. Entonces, yo les hablaba y les leía este texto, Apocalipsis 14, 13, y vamos al texto y al contexto en este momento. Los invito a buscar Apocalipsis capítulo 14. El capítulo 14 es completo, pero vamos al 13, que es donde yo quiero partir, que es el texto que me ocupa y me importa, aunque vamos a hablar del contexto del capítulo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, dice: y oí una voz que me decía desde el cielo: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Palabra de Dios. Pero ahí, esta es una de las 7 bienaventuranzas que tiene el libro de Apocalipsis. La primera se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 3. Y a partir de ahí siguen hablando de varias bienaventuranzas. Y esta es una de las 7 bienaventuranzas. Apocalipsis es un número de 7. Todo está lleno de 7. El 7 es el número de Dios. 7 plagas, 7 iglesias, 7 trompetas, 7 sellos, 7 bienaventuranzas. El 7 está presente en el libro de Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. Porque es el número que representa e identifica a Dios. Significa plenitud, perfección. Entonces, esta es una de las 7 bienaventuranzas. Si quieren, buscan Apocalipsis, hay 7 bienaventuranzas nada, ni una más ni una menos. Y esta es una de las 7. Pero esta bienaventuranza
Dice allí, de aquí en adelante. Miren, ahí está dando una pauta cronológica. Fíjate que el apóstol está diciendo, inspirado por Dios, de aquí en adelante, bienaventurado. ¿De aquí en adelante cuándo? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿A qué se está refiriendo Juan cuando él dice de aquí en adelante? ¿De aquí cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde está ubicando esa pauta cronológica en el tiempo para comenzar a hacer un conteo de aquí en adelante? ¿En el momento que él estaba escribiendo? ¿En el año 96 que escribió el libro de Apocalipsis? No. Cualquiera puede tomar que fue el año 96, porque de aquí en adelante es cuando lo estaba escribiendo, no. Recuerden que este es un libro profético y que se cumplió en la historia. A la medida que la historia iba avanzando, se cumplía todo lo que él decía. Aquí hay una pauta profética, cronológica, en el tiempo que Juan establece, inspirado por Dios, a partir de un momento exacto en que este grupo de muertos iba a ser bienaventurado por algo, por alguna razón. Pero ¿a quién se está refiriendo? Como vamos, ahí el capítulo 14 de Apocalipsis, está ese versículo. El contexto está en el capítulo 14 y en lo que él viene narrando desde el versículo 1. Comienza del versículo 1 a narrar y del versículo 1 al 5 él habla de algo o de alguien. Está hablando y no vamos a leer por el tiempo, pero lo pueden ver ahí, en el contexto. Y ahí están los subtítulos en la Biblia. Dice, el cántico de los 144.000, dice el subtítulo, del versículo 1 al 5 del capítulo 14. Entonces, en Apocalipsis 14, lo que tenemos que tener claro es que Dios nos está hablando por medio de Juan acerca de los 144.000. Y dice que estos 144.000 tienen un cántico y da características de este grupo. En el versículo 1 al 5, Juan está dando las características que tienen este grupo de los 144.000. Dice, son sin mancha delante de Dios, no se contaminaron con mujeres, siguen al Cordero por donde quiera que va. Así, da características de este grupo. Pero entonces, en el versículo 6 hasta el versículo 12, ahora cambia, no da las características del grupo, sino que dice cuál es el mensaje que este grupo da. Que es el mensaje que conocemos de los 3 ángeles. Empieza con el versículo 6, el mensaje del primer ángel, y el 7 sigue el mensaje del segundo ángel, y por último el mensaje del tercer ángel que da este grupo, que es el remanente de Dios del tiempo al fin, y nosotros conocemos bien claro a quién representa este grupo. Que es la iglesia de Dios remanente del tiempo al fin, en la que estamos viviendo nosotros. Pero entonces, cuando saltamos al versículo 13, ya va hablando del contexto inmediato o anterior. Identifica al grupo y dice cuáles son sus características. Dice cuál es el mensaje que da este grupo del versículo 6 al 12. Y entonces dice en el 13, ahora que podemos entender la pauta cronológica que hay allí, dice, bienaventurados de aquí en adelante. ¿De aquí en adelante cuándo? Los muertos que mueren en el Señor. ¿Cuándo comenzó a darse este mensaje de los 3 ángeles? En fecha, en tiempo. En 1844. Cuando surgió la iglesia adventista del séptimo día, en la época de Guillermo Miller, con los pioneros del adventismo, en la época de Elena de White, cuando comenzó a proclamarse que Cristo venía a la tierra el 22 de octubre de 1844, que sucedió el chasco, comenzó a proclamarse el mensaje del primer ángel, porque ellos comenzaron a decir después que la hora del juicio había llegado. Vino el día 22 de octubre de 1844, el inicio del juicio investigador en los cielos. Cristo está en el santuario celestial, en el lugar santísimo, intercediendo ahora en el juicio. Este juicio comenzó el 22 de octubre de 1844. Por tanto, este remanente, estos 144.000 surgieron en el escenario histórico a partir de la fecha del 22 de octubre de 1844 con el mensaje de los 3 ángeles. Porque ya en el versículo 3 dice, bienaventurados de aquí en adelante. ¿Cuándo? Desde que comenzaba ese mensaje. Los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice, ¿por qué? Porque van a descansar de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Entonces, ¿por qué hay una bienaventuranza especial para este grupo? De los que mueren, fíjense, de los que murieron de 1844 para acá, hay una bienaventuranza especial para ese grupo. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón que este grupo es bienaventurado? Vamos a verlo. Y esto fue lo que me animó, fue lo que me levantó. Y todo esto salió debido a este libro. Cuando me estaba leyendo aquello me llamó la atención porque me aumentó la esperanza que se me estaba un poco que perdiendo de yo un día poder pertenecer a este grupo si tenía que morir. Y realmente son bienaventurados los que han muerto en este mensaje adventista desde 1844 para acá, siendo fieles. Porque hay un privilegio especial para aquellos que han creído este mensaje que nosotros creemos que predicamos ante el mundo.
Y se lo voy a demostrar. ¿Y qué es lo que les quiero decir? Pero antes yo quisiera hacerle un poco de historia por arriba, corriendo de lo que es la Biblia, en el mensaje de las 7 iglesias y los 7 sellos. El mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis, saben que comienza con la iglesia de Efeso, entonces después está Esmirna, está después Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Son 7 iglesias. Pero aunque esas bendiciones que se hablan allí, esas amonestaciones que se hablan en el mensaje de las 7 iglesias, pueden ser aplicadas para la iglesia cristiana a través de todas las épocas. Y se puede aplicar para nosotros lo que se le dijo a la iglesia de Esmirna, a la de Pérgamo, a la de Tiatira, a la de Sardis, a Filadelfia. Se puede aplicar para nosotros porque es palabra de Dios. Hay mensajes espirituales. Pero como la Biblia, o Daniel, el Apocalipsis y los libros proféticos de la Biblia, según nosotros lo interpretamos, es de interpretación historicista. No es más que el cumplimiento de la profecía según la historia iba avanzando. Y ahí lo que se está hablando en el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis y los 7 sellos que son paralelos, está hablando de 7 periodos de la iglesia cristiana desde los días que Jesús ascendió al cielo hasta que Él venga por segunda ocasión. Es decir, que el primer periodo, que fue la iglesia de Efeso, fue del año 31, cuando Jesús ascendió, hasta el año 100, que fue que murió Juan, el último de los apóstoles. Fue la iglesia apostólica. Entonces, la segunda iglesia que continuó en la historia fue la iglesia de Esmirna. Esa iglesia de Esmirna fue la iglesia después del año 100 hasta el año 313, cuando Constantino aparentemente se convirtió al cristianismo. Y no vamos a ir ahí porque aquí estaríamos para estar hablando más de una semana también, y Alba lo sabe. En todos los detalles que están, y es lo que confirma uno de que la palabra de Dios, o la Biblia es la palabra de Dios realmente. Entonces, después la tercera iglesia fue Pérgamo, y Pérgamo fue la iglesia del año 313 hasta el año 538, cuando comenzó la supremacía papal. Y se puede mostrar cronológicamente ahí en el mensaje. No vamos ahí porque no terminaremos nunca. Después de Pérgamo vino la iglesia de Tiatira. Y Tiatira duró del año 538 hasta el año 1517, cuando inició la Reforma Protestante de Martín Lutero, que es la iglesia de Sardis, la iglesia de la Reforma, de 1517 hasta el año 1755 aproximadamente, cuando sucedió el terremoto de Lisboa en Portugal. Y a partir de allí comenzó el mensaje de Filadelfia, la sexta iglesia, hasta el inicio del movimiento milerita en 1844, que fue la iglesia de los pioneros del adventismo periodo de Filadelfia. Y de Filadelfia para acá es la Odisea, la última iglesia. 1844 para acá, hasta el final. Estamos viviendo el periodo de la Odisea. Y el término la Odisea en griego significa pueblo del juicio. Es lo que significa ese nombre. Cada nombre tiene significado histórico. Es increíble. Ese mensaje estaría muy bonito para estudiarlo completo en una semana. Una bendición. Para entender que no estamos por gusto aquí, que no somos adventistas por ser. Simplemente somos un pueblo llamado por Dios para cumplir su misión, y Dios siempre ha guiado a su pueblo a través de la historia. Es decir, que los mensajes de las 7 iglesias son 7 periodos de la iglesia cristiana, desde la ascensión de Cristo en el año 31 hasta la segunda venida. Y estamos viendo el último periodo de la iglesia. Por tanto, el periodo de Filadelfia representa el periodo de la iglesia adventista, milerita, de Elena de White y los pioneros, que ya murieron. Por tanto, las bendiciones, las promesas, las amonestaciones que son dadas allí en el mensaje de Filadelfia, especialmente era para los mileritas, para el periodo de Elena de White, de los pioneros de aquella fecha. Las que son de la Odisea son para nosotros en este tiempo especialmente, aunque podemos tomar, como le decía, espiritualmente, todas esas de todas las iglesias, porque es la palabra de Dios y son enseñanzas espirituales. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio, en el contexto del mensaje a Filadelfia, para entender lo que le quiero decir en esta mañana. Filadelfia es el mensaje de Dios para la iglesia de los pioneros del adventismo, que ya todos murieron. Ninguno está vivo. Todos fueron al sepulcro, están descansando y esperaban ver a Cristo venir en sus días en gloria y majestad estando vivos. Y ninguno de ellos. Todos fueron al descanso, a la tumba. Elena de White murió en 1915. Y así fueron muriendo la mayoría. Y ella murió con 88 años de edad, bastante longeva. Entonces, pero el periodo de Filadelfia es el periodo de la iglesia adventista del séptimo día como tal. Ahora bien, cuando analizamos todo esto, les voy a hablar ahora de la cita que yo me encontré, y está aquí en Primeros Escritos, en la página 15. Y dice así:
que fue la que me llamó la atención y me hizo pensar diferente y me levantó la esperanza en el corazón y me llevó a estudiar esto hasta profundidad. Dice primero escrito en la página 15, es la primera visión de Elena de White, y es lo único que le quiero mostrar aquí de momento. Hay mucho más, está lindísima esa primera visión. Dice ella narrando: cuando íbamos a entrar al santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz. Fui a la página 19, es la 15. Dice así: los 144,000, página 15, primero escrito, estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén. Y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos, cuando extendimos la mano en el nombre del Señor y cayeron rendidos al suelo. Entonces conoció la sinagoga de Satanás, o iglesia de Satanás, que Dios nos había amado a nosotros, que podíamos lavarnos los pies los unos a los otros y saludarnos fraternalmente con ósculo santo, un beso santo. Y ellos adoraron a nuestras plantas. Primero escrito, página 15. Ahora, fíjense lo que ella dice aquí. Ubíquense lo que le estaba diciendo. El mensaje a Filadelfia es el mensaje para la iglesia del periodo de los pioneros del adventismo, la época de Elena de White. Todo lo que se habla allí principalmente era para ellos, históricamente ubicado en la profecía. Aunque se pueda aplicar espiritualmente para nosotros, todo lo que se dice era especialmente para ese periodo de la iglesia de los pioneros. Yo invito a alguien que me lea con pausa, en voz alta, ahora un momentito, Apocalipsis capítulo 3, el versículo 12, para que vean qué dice allí la promesa de Dios al periodo de Filadelfia. Y vamos a ubicarnos que es el periodo de la época de Elena de White, de Guillermo Miller, Jaime White, Irán Exxon, José Bates, todos los pioneros del adventismo. Entonces, alguien que me lo lea en voz fuerte y alto, Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, que es una de las promesas dadas a Filadelfia. ¿Qué dice allí? Al que venza lo haré columna en el santuario de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, enviada por mi Dios y mi nuevo nombre. Amén, gracias César. Esa promesa para quién estaba, para Filadelfia. ¿Qué dice Elena White aquí cuando narra lo que Dios le está diciendo? Los 144,000 estaban todos sellados. Está hablando de los 144,000 y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén, y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. ¿No es la misma promesa de Apocalipsis 3:12? Y ya, Elena White no murió. ¿No es la promesa para los miembros de Filadelfia? Y entonces, ¿cómo van a tener esta promesa yo si supuestamente no van a ser de los 144,000 ya los que están muertos? No sé si me entiende lo que le quiero decir. Es decir, que la promesa de Filadelfia, que dice que iba a tener el nombre de Dios en la frente, el nombre de la Nueva Jerusalén y el nombre nuevo de Jesús, era para los miembros de Filadelfia. Todos descansaron, están muertos, están descansando en el polvo de la tierra. Y sin embargo, dice aquí Elena de White que los 144,000 son ellos también, que tienen el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios en su frente y el nuevo nombre de Jesús en su frente. Por tanto, ese es punto número 1 para demostrar que los que están muertos de ese periodo son de ese grupo. Por eso dice Apocalipsis 14:13, bienaventurados de aquí en adelante, desde 1844, los muertos que mueren el Señor. ¿Por qué hay una bienaventuranza especial para ellos? Porque hay un privilegio especial, es ser parte de los 144,000, aun cuando estén muertos, porque se van a levantar para ser parte de ese grupo, junto con los que estén vivos en la crisis final de la historia de esta tierra. Pero eso no bastó, sigue adelante, más evidencia. Entonces, allí dice el capítulo 19, en la página 19 aquí de Primero Escrito, que está la otra parte, dice aquí, que era la que empecé a leerle equivocado. Dice: cuando íbamos a entrar en el santo templo, dice ella, narrando, estaba en la visión, ella va recorriendo toda esa visión, Dios la va llevando a la visión, dice: ahora, cuando íbamos a entrar al santo templo de Dios, que está en el cielo, dice, Jesús alzó su melodiosa voz, y escuchen lo que dijo Jesús, y dijo: únicamente los 144,000 entran en este lugar. Es un privilegio solo para ese grupo, para esa multitud, entrar en el santo templo de Dios. Iban todos los redimidos siguiendo a Jesús por las afueras de la ciudad.
Y dice que en ese momento todo el mundo iba embullado a entrar como en el templo. Y dice que al sur Jesús como le dio esa voz y sus manos al cielo, no, solamente los 144,000 entran en este lugar. Y dice allí ella, y exclamamos, aleluya. Entonces, ¿cómo dice el texto Apocalipsis 3:12 otra vez? Al que venza lo haré columna en el santuario de Dios y nunca más saldrá fuera. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, enviada por mi Dios, y mi nuevo nombre. Gracias, César. ¿Cuál es la promesa para Filadelfia? Filadelfia es el periodo de los pioneros del adventismo, en el que está Elena de White, ya está muerta. Está muerto Jaime White, todos los pioneros del adventismo murieron, todos los que pertenecieron a aquel grupo de 1844. Y la promesa allí dice, lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca saldrá más de allí. Es decir que, Elena White dice aquí, que el ángel le muestre a Jesús y le dice, que diga, en ese momento, solo los 144,000 entran en este lugar. Entonces, dice en el mensaje de Filadelfia que lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Entonces, la promesa para quién era, para Filadelfia. Ya los de Filadelfia murieron, están descansando. Por tanto, ellos van a ser de los 144,000. Y dice que van a tener en su frente el nombre de Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén y el nombre nuevo de Jesús. Pero dice que los 144,000. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Ahí está. A la ley y al testimonio. Si no hablaré conforme a esto porque no me ha amanecido. Ahí está la confirmación. Hay equilibrio. Pero vamos a seguir con otro pasaje que está muy interesante. Y aquí mismo está. O dos pasajes de la Biblia ahí mismo. No voy a ir a muchos más porque hay varios. Pero en Apocalipsis principalmente hay un patrón que está en todo el libro, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo. Varias veces se repite. Y ese patrón es, y les voy a mencionar para ir ahora al texto, para que entiendan lo que les quiero decir. Dice que de buena a primera Juan escucha, y los que han leído Apocalipsis y se han familiarizado con eso se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo, y lo vamos a comprobar. Dice que Juan oye una voz detrás de sus espaldas. Él no ve nada, él oye, y cuando la oye, no le es claro del todo la escena que se está reflejando. Pero dice que de buena a primera se vira y ve. Y cuando ve, entonces ya complementa todo. Y sabemos que no solo oído. Cuando se complementa el oído con la vista, se hace completamente el cuadro. Dice que Juan oye y se vira y ve. Y logra entender todo lo que no pudo entender cuando estaba oyendo. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 1 para que vean que ese patrón se repite. ¿Por qué les digo esto? Porque esto se repite con los 144,000. Y hay cierta equivocación, algunos comentarios con respecto a este tema, para definir este grupo. Y vamos a entender ahora, o lo vamos a entender cuando lo lleguemos allí. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Que alguien me lea el versículo 10 hasta el 12. Apocalipsis 1, 10 al 12. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia y Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y sí, sigue más adelante. Sí. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Gracias, Martica, hasta ahí. Entonces, dice Juan que él escucha detrás de él una voz como de trompeta que dice algo, pero él no logra definir quién es esa voz de trompeta bien. Dice que cuando se voltea para ver, dice que ve a uno semejante al Hijo del Hombre. Se da cuenta que es Jesús. Entonces, él primero escucha y no lo oye todo claro. No entiende claro todo lo que está escuchando. ¿Y quién es? No logra definirlo. Pero cuando se vira y voltea y mira, logra definir que era el Hijo de Dios, que era Cristo Jesús, el Todopoderoso.
Entonces, ese patrón sigue en Apocalipsis, pero vamos a saltar varios capítulos. Vamos al 7, que es el que nos ocupa. Vamos al capítulo 7 para que vean que ese patrón sigue aquí. ¿Cómo se aclara? Lo que él oye, que no es muy claro, cuando se vira y lo ve, se hace más claro. Y lo entiende. Apocalipsis capítulo 7. Vamos al versículo 4. Y alguien que me lo lea. El versículo 4 del capítulo 7. Y oí el número de los señalados, 144.000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Amén. Gracias, Alfie. Dice que él oyó el número de los señalados. Es los 144.000. Es lo que está hablando. Dice que él oyó el número. Él oyó el número de 144.000 detrás de él. Lo oyó. Simplemente lo oyó. Él oyó una voz, no vio nada. Entonces, hay una manera en muchos comentarios que dicen que los 144.000 son diferentes a la gran muchedumbre. Eso no está bien. La gran muchedumbre de todas las naciones es los mismos 144.000 y se lo voy a demostrar aquí mismo. Y ahí yo sé que algunos van a caer así, no. O sea, ahí está, en el mismo contexto. Porque miren, ese mismo patrón que oye, no entiende del todo, no se le hace claro todo lo que está oyendo, se vira, voltea y mira, entonces entiende lo que se le está diciendo, está ahí mismo. Entonces, el versículo 9, compárenlo con el 4, dice que él oye el número de los sellados, lo oye, pero sigue el versículo 9 que está en el mismo contexto, alguien que me lo lea. Después vi una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que estaban ante el trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en sus manos. Gracias, César. Esa misma multitud, él escucha el número 144.000. Recordemos que es un número simbólico, no es literal. Si fuera literal, sí. Entonces se vira para atrás. Cuando se vira, dice que vio una gran multitud de todas las naciones que no se podía contar. Entonces, ahí está. Esa gran muchedumbre, vestida de ropa blanca, es la misma que él escucha el número detrás, que es los 144.000, representando ese grupo. Y la prueba está, versículo 15, para que vean ya la definición de la prueba total. Versículo 15. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su santuario. Y él que está sentado en el trono tendrá su pabellón sobre ellos. Amén. Dice en el santuario, y muchas versiones dicen en el templo. Le sirven de día y de noche en su templo. Ahora, ¿qué dice el mensaje de Filadelfia? Lo haré columna en el templo de mi Dios. Y no saldrán más de allí. Dice Elena de White que cuando iban por las afueras de la ciudad, los redimidos con Jesús, todos los redimidos, incluidos todos los de todas las épocas, con los 144.000, iban siguiéndolo. Dice que Jesús alzó su melodiosa voz y dijo, solo los 144.000 entran en este lugar. Dice, y nosotros exclamamos aleluya. En el templo solo entran los 144.000. Y dice que esta gran muchedumbre, que se menciona aquí, en el versículo 15, ¿dónde están? En el templo. Esta gran muchedumbre que está hablando aquí es la misma que él escucha detrás de los 144.000 que son los sellados. Ahí está hablando del mismo grupo, es lo que quiero decir. La gran muchedumbre, la gran multitud que se menciona ahí es la misma que los 144.000. El mismo patrón de que oye y ve y se le aclaran las cosas que no son del todo claras cuando escucha, está aquí. Como Apocalipsis 1, oyó una voz como de trono detrás de él, como la cascada de muchas aguas, y entonces cuando se vira y voltea para ver dice que era uno semejante al Hijo del Hombre, era Cristo, era la voz de Cristo. Y aquí vemos el mismo patrón. Ese patrón está en los 7 sellos de Apocalipsis también, en el capítulo 4. Se ve ese patrón, que oye al primer ser viviente y cuando se vira para atrás, entonces voltea y mira y ve todo lo que se le está sucediendo. Así pasa constantemente en el libro de Apocalipsis. Entonces, esa gran muchedumbre de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, que se menciona aquí, está hablando de la muchedumbre de los 144.000. Es incontable porque no es un número literal. Van a ser muchos, muchos. Desde los primeros del adventismo hasta los que estemos en este tiempo final, hasta que Cristo venga y se acabe la gracia. El número es incontable. Manada pequeña, pero es una gran muchedumbre. Aparente paradoja. En comparación con todos los que han vivido sobre esta humanidad, es una manada pequeña. Dice, manada pequeña, a vuestro Padre ha placido daros el reino, dijo Cristo. Aunque es una manada pequeña en comparación con todos los seres humanos de todas las épocas, es incontable como Dios le dijo a Abraham. ¿Cuántos van a ser incontables? Cuenta las estrellas del cielo a ver si puede. Y Abraham no podía, así va a ser la descendencia tuya. En ese sentido, son millones y millones, una gran muchedumbre de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, que estarán, dice, sirviéndolo en su templo, en su santuario. Y los únicos que pueden entrar ahí son ¿quién? Los 144.000 en el santuario. Ninguno de los otros redimidos puede entrar en el santuario, solo los 144.000, porque es un privilegio de ellos solamente. Por varias razones. Entonces, ahora bien, en Primeros Escritos, que fue la cita ya que me acabó de confirmar y se las voy a leer y sé que algunos la saben. Página 40. Miren lo que Elena de White narra aquí, que fue como una extensión de esa primera visión.
porque esa primera visión tiene que ver desde la página 15 hasta la 40. Dice ella allí, escuchen, dice, página 40, primero escrito, la tengo subrayada aquí, dice, no podía sufrir el pensamiento de volver a este tenebroso mundo. Era cuando se estaba acabando la visión que ya el ángel la traía de regreso. Ella no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, como el apóstol Pablo fue llevada ya, increíble. Fue tan real lo que ella sintió y vivió, que al final ella no supo si era de verdad que fue llevada a ese lugar, o si realmente fue en pura visión. Dice, cuando fue a comer del fruto del árbol de la vida, el ángel dijo, no coma, porque el que come esto no puede volver más allá a la tierra. Tiene que relatar a otro lo que tú has visto. Y entonces, si eres fiel, es lo que dice aquí, dice, no podía sufrir el pensamiento de volver a este tenebroso mundo. Dice, el ángel me dijo, entonces, debes volver y si eres fiel, tendrás con los 144,000. Escuchen bien, la promesa fue dada aquí a Elena de White. Ella ya murió en 1915. Elena de White no está viva, ya está descansando. Al menos, si fuera por uno solo, ya se rompió el patrón de que son solamente los que están vivos. Porque Elena de White ya está descansando, está en la tumba, murió. Y el ángel le promete aquí, dice, si eres fiel, tendrás con los 144,000 el privilegio de visitar todos los mundos. Ahí está el privilegio de visitar todos los planetas, todos los mundos. Dice, y ver las obras de las manos de Dios. Entonces, ¿cuál fue la promesa de Elena de White? Que iba a estar con los 144,000, si era fiel. Y sabemos que Elena de White murió fiel. Está descansando en el polvo de la tierra. Hasta la resurrección parcial. No hasta la final general. Porque en la general final va a resucitar todos los redimidos de todas las épocas fuera de los 144,000. Por eso dice Apocalipsis 14:13, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Los que comenzaron en 1844, era el mensaje de los 3 ángeles. Son bienaventurados porque para ellos va a haber una resurrección especial, parcial. Esa resurrección parcial especial lo vamos a ver aquí, en Primero Escrito, en la página 285. Y en el conflicto de los siglos, en la página 696. Está la misma cita, dicha de 2 maneras un poquito diferentes, pero es lo mismo. Entonces, allí se da la promesa que en esa resurrección parcial especial van a resucitar allí todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, que es el mensaje que hemos predicado y creído desde 1844 para acá. Dice, porque Dios va a establecer el pacto de paz con aquellos que guardaron su ley y su sábado. Y eso va a suceder. Y a Elena de White se le prometió que si era fiel, y sabemos que fue fiel y murió fiel, iba a ser parte de los 144,000 y tener el privilegio de visitar todos los mundos con ellos, siendo parte de ellos, y ver las obras de las manos de Dios. Y así mismo es. Entonces ya, si solamente fueron los que estén vivos, que nunca vieran muerte, entonces ya Elena de White rompe ese patrón ella sola, porque ella ya murió. Está descansando. Y si se va a levantar con los 144,000, al menos hay un muerto entre los 144,000 que resucita. Entonces ya no son todos los vivos, al menos hay un muerto. Pero hay una historia que después yo me leía un día en el libro Notas Biográficas de Elena de White, que está en Mensajes Selectos, tomo 2, en la página 301 y 302. Y los que están anotando, anoten y después la buscan. Mensajes Selectos, tomo 2, página 301 y 302, que es donde está originalmente esa cita. Que en Eventos de los Últimos Días también se habla un fragmento en esa cita. Miren lo que sucedió. Hay una familia muy amigo de Elena de White, los que han leído un poco más acerca de ella, la biografía de ella, notas biográficas, todo lo demás. Una familia que fue muy cercana a la familia White, que fue la familia de Leonardo Hastings. Él, su esposa y sus hijos eran bien cercanos, bien apegados, y Elena de White los admiraba mucho, eran muy buenos cristianos. Hay varias cosas que ella escribe acerca de esa familia, su cristianismo, sus cosas, y eran muy amigos. Y en un momento determinado, la señora de Leonardo Hastings, su esposa, ella se enferma. Y cuando la esposa de Leonardo Hastings se enferma, ella se llamaba Elvira Hastings, ella se enfermó. Al final, ella terminó muriendo y dejó a sus hijos huérfanos. Y se quedó él solo con sus hijos, quedó viudo. Y estaban experimentando mucho dolor porque habían tenido esa pérdida tan grande. Y Elena de White experimentaba el dolor porque eran muy buenos amigos, muy buena cristiana. Y entonces ellos estaban sufriendo la pérdida de su madre y él la pérdida de su esposa. Era una familia muy buena, muy unida. Y entonces, en medio de eso, Elena de White, más que un consejo humano, que seguro se lo dio como humana al fin que era y amiga, ella le dio un consejo inspirada por Dios. Dios le reveló algo y ella lo narra. Y escuchen lo que ella le revela. Dios a Elena de White
acerca de la familia de Leonardo Hastings. Una maravilla, dice, escuchen, ella escribiéndole una carta, le dice, estimado hermano, si quieren anoten, evento de los últimos días, página 189 se menciona más sintetizado esto, pero en mensajes selectos, tomo 2, página 301 y 302, se menciona más amplio. Dice, estimado hermano, hablándole a Leonardo Hastings, dice, casi no sé qué decirle. La noticia de la muerte de su esposa fue abrumadora para mí. Casi no pude creerla. Y ahora, a duras penas, puedo admitirla. Dios me dio una visión. Escuchen. No, ya, lo primero ella le habla de sus propias palabras, de lo que ella sentía, sus sentimientos. A partir de ahí empieza a hablar de lo que Dios le dice y le da. Ya no habla con sus sentimientos. Ya no habla de lo que ella piensa. Ya no habla de lo que ella cree. Ya no es su pasión, ni su sentimiento, ni su emoción ante la muerte de una amiga que tanto quería, que tan bien se llevaban. Dice, casi no sé qué decirle. La noticia de la muerte de su esposa fue abrumadora para mí. Casi no pude creerla y ahora, a duras penas, puedo admitirla. Dios me dio una visión el último sábado de noche y se la voy a referir. Y comienza a narrarle. Dice, vi que ella estaba sellada. Tremendo. Dice, que se levantaría y pondría en pie sobre la tierra y estaría con los 144,000. Entonces, ¿los muertos van a estar? Sí, van a estar. Elena White va a estar. Va a estar la señora Elvira Hastings. Pero no solo ella. Ella después le escribe, que aquí no lo tengo, más adelante a él, diciéndole que si él se mantenía fiel con sus hijos, él iba a acompañarla y estar con ella juntos. En el mismo grupo, en la misma multitud. Y ellos murieron siendo fieles. Leonardo Hastings y sus hijos todos. Siendo fieles, cristianos, hombres de Dios, mujeres de Dios, y todos están descansando hace ya años. Y ella le dice aquí, Dios me mostró una visión el último sábado de noche y se la voy a referir. Vi que ella estaba sellada, que se levantaría y pondría en pie sobre la tierra y estaría con los 144,000. Vi que no necesitamos afligirnos por ella, descansaría durante el tiempo de angustia, durante las plagas. Le advierto a usted y al resto de los niños que deben prepararse para encontrarse con Jesús y entonces volverán a encontrar a su madre para no apartarse más. Mensaje selecto, tomo 2, página 301, 302. Carta 10, año 1850. Entonces, Elena de White ya murió. Murió Leonardo Hastings, murió su esposa, murieron sus hijos. Y Dios le prometió a Elena de White, por medio del ángel, que si era fiel, tendría el privilegio de ser de los 144,000 y visitar todos los mundos. Les dijo que la señora Hastings iba a estar entre los 144,000, que estaba sellada. Y que ellos, si se mantenían, nunca más se separarían de ella. Y así mismo fue. Murieron todos siendo fieles y se van a levantar en la resurrección parcial, que es diferente a la resurrección general final, que es de todos los redimidos de todas las épocas. Pero todos aquellos que dieron el mensaje de Dios y creyeron en Dios antes de 1844 hasta Adán para atrás. Pero de 1844 para acá hay una bienaventuranza especial para aquellos que mueren en el Señor creyendo este mensaje. No estamos hablando de las otras iglesias. De 1844 para acá hay muchos evangélicos, muchos pentecostales, muchos católicos que han muerto siendo fieles a Dios, se van a levantar y van a estar con Él por la eternidad, pero van a estar entre la gran muchedumbre, esa extra fuera de los 144,000. No van a pertenecer a este grupo, pero van a estar redimidos por la eternidad también. Solo aquellos que hayan creído este mensaje de los 3 ángeles, que lo hayan predicado, que hayan guardado el sábado, que hayan creído en el advenimiento de Cristo, que lo hayan predicado como creyeron los mileritas, los adventistas pioneros, como lo creemos nosotros, van a ser de los 144,000. Los que murieron se van a levantar en la resurrección especial parcial, que habla Daniel capítulo 12, versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vergüenza eterna y otros para vida eterna. Para vergüenza y confusión perpetua y otros para vida eterna. Entonces, allí, en Primeros Escritos, la página 285, los que están anotando, y Conflicto de los Siglos 696, se vuelve a repetir. Dice así, Conflicto, Primeros Escritos, página 285, escuchen, de la resurrección parcial o especial. Dice, pero había un claro de persistente esplendor de donde salía la voz de Dios. Ese claro está por la constelación de Orión. Aquí no dice que es Orión, pero en la página 41 dice que por Orión se abre un espacio donde se oye la voz de Dios. El espacio donde se oye la voz de Dios, donde Él proclama los 10 mandamientos, donde muestra las tablas de la ley en el cielo, es por Orión, la constelación de Orión. Y aquí está hablando de ese espacio, aunque no menciona Orión aquí, pero ya se menciona en el capítulo, en la página 41, dice, pero había un claro de persistente esplendor de donde salía la voz de Dios, como el sonido de muchas aguas, como una cascada,
estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino un tremendo terremoto. Abriéronse los sepulcros y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado, se levantaron, glorificados de sus polvorientos lechos, para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con aquellos que habían observado su ley. Amén. Dios va a levantar en la resurrección especial a todos los que murieron creyendo el mensaje de los tres ángeles. Por eso la bienaventuranza especial para aquellos que mueren en el Señor de aquí en adelante. De aquí en adelante, cuando es 1844, como habíamos visto en el contexto de Apocalipsis 14. Primero, da las características del grupo. 144.000, dice cuáles son las características, después dice cuál es el mensaje que dan de los tres ángeles y después dice que son bienaventurados de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque hay una bendición especial para ellos. Van a ver venir a Cristo en gloria y majestad. Todos los demás que se han redimido por la eternidad, eso no van a ver venir a Cristo en gloria y majestad en su segunda venida con la señal del Hijo del Hombre. Cuando ya se despierten, ya Cristo va a estar aquí, en el cielo, en las nubes del cielo, y lo van a ver ya aquí. Pero esos que resucitan en la parcial van a ver una nubecilla como la mitad de la palma de la mano derecha, que es la señal del Hijo del Hombre, en el horizonte por el este, que se viene acercando a la tierra. A la medida que se va acercando, se va haciendo gloriosa y gloriosa, y pueden tener el privilegio de ver la segunda venida de Cristo. Pero dice que Dios va a establecer el pacto de paz con los que guardaron su ley, con los que guardaron el sábado. Van a escuchar la proclamación de los 10 mandamientos en el cielo por ese espacio en Orión. Van a ver las tablas de la ley mostradas por las manos de Dios en el cielo. Van a oír el día y la hora de la venida de Cristo que lo anuncia por ahí. Van a ser privilegiados en muchas cosas. Y ahora, la pregunta que nos hacemos, y muchos nos han dicho, y dicen, bueno, pero ven acá, ¿cómo es posible que los muertos puedan ser? Si dice Apocalipsis 7, cuando le preguntan, porque muchos confunden y dicen que esa gran muchedumbre no tiene que ver con los 144.000, que es un grupo diferente, pero no es diferente como lo comprobamos. La gran muchedumbre que se habla en Apocalipsis 7 es lo mismo 144.000. Porque dice que él oye la voz y después cuando se vira, ve y voltea y dice que era esa gran muchedumbre y están puestos en el templo de Dios. Y esa promesa está para ellos. Entonces dicen que como son un grupo diferente los que creen, pero allí en Apocalipsis 7 dice, hablando de este grupo, cuando se menciona a este grupo, dice, ¿quiénes son estos y de dónde han salido? Dice, estos han salido de la gran tribulación. Entonces, ¿cómo es posible que sean los muertos si los muertos no pasan la gran tribulación? Entonces no cumple la característica. En un sentido, tú dices, tienes razón. Y ese punto te choca de momento. Dice, si han salido de la gran tribulación y ya Elena de White murió. Murió Jaime White. Murieron todos los pioneros del adventismo. Murió Leonardo Hastings. Murió la esposa de Leonardo Hastings. ¿Cómo es posible si dice que estos han salido de la gran tribulación? Si son los 144.000 ellos y han salido de la gran tribulación, esos que están allí, y ellos no la han pasado, ¿cómo es posible si ellos están muertos y no la van a pasar supuestamente? Pues quiero decir una cosa, que sí la cumplen en parte. Porque la resurrección parcial sucede durante los eventos de la gran tribulación. Aún Cristo no ha venido, es después de la quinta plaga. La sexta plaga es la del Armagedón y la séptima es la venida de Cristo. Están cayendo las plagas postreras en el mundo, el tiempo de angustia de Jacob, y la resurrección parcial sucede unos días antes, no sabemos cuántos, una semana antes, 15 días antes, 45 días antes, no sabemos. Y por eso dice que allí Dios les anuncia el día y la hora de la venida de Cristo. Si Cristo viniera ese mismo día, le anunciara la hora. Pero si está anunciando días, porque no viene ese mismo día. Dice que le anuncia el día y la hora, porque no tiene lógica ni sentido decir, yo te anuncio el día y la hora de mi venida. Si yo vengo hoy, yo te anuncio la hora, el día no te va a anunciar, el día es hoy. Dice que él anuncia el día y la hora de la venida. Por tanto, la venida de Cristo son unos días después. Una semana después, 15 días después, no se sabe bien exacto, pero le anuncia el día y la hora. Entonces, pero la clave es que ellos sí están dentro de la gran tribulación, porque son sacados de la gran tribulación, porque en los eventos del tiempo de angustia de Jacob, cuando la gracia está cerrada, ellos resucitan en la parcial y están vivos antes de ver venir a Cristo venir en gloria y majestad. Cristo se demora unos días en venir, y Cristo viene y ven venir a Cristo, pero pasan por ese periodo y salen de ese periodo. Aunque dice el mensaje de Filadelfia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo, que es la promesa para ellos. Por eso, que no van a vivir todo lo que vamos a vivir nosotros si estamos vivos. Porque viene esa gran crisis de la ley dominical, la persecución, el decreto de muerte, las plagas comienzan a caer, y fíjense que ellos resucitan después que cae la quinta plaga. Ya la sexta es el Armagedón, que el Armagedón es algo más espiritual, es algo más de confrontación, y ya la última que es la venida de él. Entonces las 5 primeras plagas postreras de Apocalipsis 16 sí son las plagas terribles. Entonces ese periodo ellos no lo pasan. Resucitan después que la quinta plaga cae.
Entonces no pasan el periodo de las 5 primeras plagas. Resucitan dentro del periodo de las plagas, dentro del periodo de la angustia, salen de la gran tribulación, cumplen el parámetro. Entonces, esos de la parcial cumplen ese parámetro. Salen de la gran tribulación. Por eso dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, porque ellos descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. ¿Estamos preparándonos para el encuentro con Dios? Qué lindo que los que estamos aquí, si nos mantenemos fieles siendo adventistas del séptimo día, no importa si tenemos que morir como mártires, no importa si tenemos que morir por un accidente, quién sabe, quiera Dios que no, por una enfermedad, quizás por la edad, la vejez, porque es la ley natural de la vida de pecado, de este mundo de pecado, herencia de Adán. Pero aun cuando eso pasara, si morimos sellados para vida en Cristo, siendo fieles, nos vamos a levantar en la resurrección parcial. De aquí a poquito. Y vamos a ser de los 144,000 sin dudas. Porque Elena de White murió y la promesa fue para ella, si era fiel. Leonardo Hastings murió, su esposa Elvira Hastings murió, sus hijos murieron y la promesa fue para ellos que iban a estar con ellos. Estaban sellados. Entonces, nosotros, siendo adventistas, desde 1844 para acá, creyendo este mensaje y predicándolo, si morimos y estamos en la tumba, el ángel va a estar velando allí hasta la mañana de la resurrección, en el día de la parcial, para levantarnos, para escuchar el pacto de paz que Dios va a hacer con aquellos que guardamos su ley y su sábado. Entonces vamos a estar en esa multitud especial. Qué lindo ser de ese grupo. Poder visitar todos los mundos. Qué lindo. No solo visitar todos los mundos, estar en el templo de Dios. Entrar allí donde todo el mundo no puede entrar. Y por último, y la cita que está en el conflicto de los siglos, en el último capítulo, acerca del privilegio de la cercanía al trono de Dios. Y escuchen, es una de las citas que me impresionó cuando leía el conflicto. Qué cosa más linda, estar tan cerca del trono de Dios. Y dice allí el conflicto de los siglos. Es en la página 722 del conflicto. Dice, entonces Cristo reaparece a la vista de sus enemigos. Eso es en el milenio. Es el capítulo que se llama el fin del conflicto. El último capítulo del conflicto de los siglos. Dice, página 722. Entonces Cristo reaparece a la vista de sus enemigos, muy por encima de la ciudad, sobre un fundamento de oro bruñido o pulido. Hay un trono alto y encumbrado. En el trono está sentado el Hijo de Dios y en torno suyo están los súbditos de su reino. Ningún lenguaje, ninguna pluma pueden expresar ni describir el poder y la majestad de Cristo. La gloria del Padre eterno envuelve a su Hijo. El esplendor de su presencia llena la ciudad de Dios, rebosando más allá las puertas, inundando toda la tierra con su brillo. Inmediatos al trono, escuchen, inmediatos al trono, los que más cerca están, en ese círculo, en ese primer anillo, con su brillo, inmediatos al trono, se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás. Me hace recordar a Pablo, algún que otro papa que se haya convertido, algún que otro como Hitler, aunque no sé. Elena White sí habla claro que Napoleón ni Nerón van a estar allí, por lo menos lo menciona aquí. Quién sabe si Hitler se arrepintió en su último momento, Fidel Castro, no sé. Pero esos tizones arrebatados al incendio, que solo Dios sabe, esos que fueron grandes enemigos de la causa de Dios, que odiaron al pueblo de Dios, que lo persiguieron, que le hicieron cosas terribles, y que en última hora, en último momento se arrepintieron, fueron arrancados como un tizón arrebatado al incendio, van a ser los que más cerca van a estar de su trono. Tremendo. Dice, inmediatos al trono, se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás. Pero cual tizones arrancados del fuego, siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. Punto y seguido. Vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad. Los que honraron la ley de Dios, y se está refiriendo a nosotros, cuando el mundo cristiano la declaró abolida, y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe, que vienen pegados a ellos, los mártires. Pero menciona primero los 144,000. Y más allá está la gran muchedumbre de toda nación que nadie podía contar. De entre todas las naciones y los tribus y los pueblos y las lenguas. De pie ante el trono y delante del Cordero, revestido de ropas blancas y teniendo palmas en sus manos. Apocalipsis 7:9, versión moderna. Entonces, qué lindo.
poder visitar todos los mundos, entrar en el templo de Dios y estar bien cerquita de su trono, ahí en el palco presidencial, ahí bien cerquita. No nos vamos a perder nada del juego. Qué bendición. Entonces, ¿vale la pena perderse eso? Es mi pregunta. Yo me la hago yo mismo y me la he hecho siempre. No vale la pena perdernos esos privilegios. No importa si tenemos que ser mártires, que Dios nos ayude. Eso es un don. No todo el mundo lo tiene. Dios sabe quién lo tiene y se lo va a dar en su momento determinado. Y por eso la cita esa de Roger Fromm dice que mártir es alguien que está convencido de la verdad y la manifiesta tanto en su vida como en sus muertes. Los fuegos de la persecución no hacen a los mártires, simplemente los revelan. El hombre que no es ya un mártir, ahora, aquí, hoy, nunca dará su vida por la verdad. Porque los mártires murieron no para transformarse en tales, sino porque ya lo eran. Entonces, si no eres mártir ahora, si no soy un mártir ahora, nunca lo vamos a hacer. Porque mártir no es el que muere por una causa, aunque es la confirmación del martirio. Eso fue lo que siempre entendí, fue lo que siempre pensé, y más en Cuba, que eso se enseña mucho, los mártires de la revolución, que es lo que te enseñan ellos. Entonces, que mártir es alguien que muere por una causa, está dispuesto a morir por esa causa y muere. No, pero mártir no es solo el que muere. Mártir es todo aquel que entiende, vive la verdad, aunque no tenga que morir. Dice, mártir es aquel que está convencido de la verdad. ¿Estamos convencidos de la verdad? Amén. Dice, y la manifiesta tanto en su vida como en su muerte. Los fuegos de la persecución no hacen a los mártires, simplemente los revelan. El hombre que no es ya un mártir, nunca dará su vida por la verdad. Porque los mártires no murieron para transformarse en tales, sino porque ya lo eran. Entonces, que Dios nos bendiga y quiera Dios que podamos ser mártires de Jesús aquí, hoy y ahora. Convencidos de su verdad, dispuestos a manifestarla tanto en nuestra vida como en nuestra muerte si tenemos que morir. Quiera Dios que no tengamos que morir en ese sentido, pero si morimos, lo importante y lo lindo del caso, si morimos sellados con Él, vamos a ser levantados en la parcial y vamos a tener el privilegio de los 144.000. Es decir, que tenemos el privilegio que muchos han querido tener a través de la historia, de ser de esa multitud, de ser de ese grupo. Y no importa si morimos o no morimos, pero si morimos siendo fieles, vamos a estar allí. Y vamos a recibir el pacto de paz que Dios va a hacer con los que guardaron su ley, junto con los que estén vivos en ese tiempo final, para ver venir a Cristo en gloria y majestad. Por el este, en esa señal que habla Mateo capítulo 24, la señal del Hijo del Hombre viniendo de las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Que Dios nos bendiga y preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. Presencia está de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará.
Señor Dios, gracias. Gracias por el mensaje que usted ha inspirado en su Hijo. Señor. Gracias, Señor, por el pan de vida que usted nos ha dado hoy. Gracias, Señor. Gracias por el banquete que nos ha servido esta mañana, Señor. Y gracias porque hemos podido estar presentes para disfrutarlo. Pero, Señor Dios, que esto no sea un mensaje más, sino que podamos vivir a la luz de lo que hemos recibido hoy. Amén, Señor. Para que muy pronto, Señor, cuando usted venga, nosotros podamos ser contados dentro de esos 144. Amén. Señor, usted sabe lo que queda por delante. Usted sabe, Señor, si algunos tendremos que dar la vida por usted. Usted sabe, Señor, si algunos tendremos que pasar lo que pasaron nuestros hermanos en la antigüedad. Pero independientemente de ello, Señor, ayúdenos hoy a estar tan prendidos de usted, a estar tan empapados de su amor, a estar tan, Señor, cara a cara con usted, que no importa por lo que pasemos, jamás le neguemos, sino al contrario, Padre, que estemos dispuestos a salir a proclamar las buenas nuevas del Evangelio, Amén. doquiera que usted nos lleve. Señor Dios, que no desperdiciemos ni un solo instante. Persona que se nos cruce por el camino, persona que usted permita que nos encontremos con ella, que le hablemos, Señor, porque nunca sabremos si esa será la primera y última oportunidad que tenga esa persona de encontrarse con usted. Amén, Señor. Ayúdenos, Señor, a no mantener nuestra boca cerrada, pero por sobre todas las cosas, abra bien nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón. Ayúdenos a dejar la pereza espiritual en la que estamos Amén, Padre. imbuidos, Señor, en la cual, como hablábamos hoy, los registros de escuela sabática muestran lo poco que estamos estudiando. Despiértenos, Señor, de una vez por todas. Amén, Señor. Sacúdanos, Señor, de una vez por todas. Mueva el piso debajo de nosotros con lo que sea necesario para que podamos despertar de este sueño en el cual el enemigo nos tiene y que, Señor, estemos preparados para ese glorioso día cuando usted venga a buscar. Amén. Pero, Padre, no queremos ser egoístas. Acá vemos un pequeño grupito nada más. Queremos que seamos muchos más los que estemos en esa preciosa mañana de la resurrección. Aleluya, Padre. Señor. Es por eso que, Padre, ahora nos encomendamos en sus manos para ser, Señor, los obreros fieles que usted quiere que seamos. Y, Señor Dios, ayúdenos en esa tarea, que obviamente si la vamos a hacer por nosotros mismos es imposible, pero con usted ya tenemos la victoria asegurada, Padre. Querido Padre, al levantarnos de nuestras rodillas queremos hacerlo con la unción del Espíritu Santo. Queremos, Señor, hacerlo con la certeza de que usted nos ha perdonado y con la certeza de que nos va a acompañar de aquí hasta la eternidad. Amén, Señor. Porque lo suplicamos y agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Gracias.